Las respuestas son sí o no, son muy sencillas para saber si somos glotones o no somos glotones. Pregunta número 1. ¿Comes más de 6 veces al día? No, yo no soy de que contestar, contestan en su mente. Si no, todos van a decir, ¡qué glotones! Pero si hay veces que sí, hay veces que no. Sí. Son preguntas para que piensen en su mente. No tienen que refutar ni pelear porque van a salir en vivo por YouTube. No. Segunda pregunta. No tienen que contestar. Solo piensen ahí y se contestan a ustedes mismos. ¿Eres de los que están en tu casa y empiezan, tengo ganas de picar algo y voy a la cocina, ¿qué hay? Y empiezas a esculcar las gavetas, cajones, la nevera, y si tengo ganas de picar algo, de comer algo, no sé. ¿Eres de esas personas? En tu mente contestas sí o no. Tercero, vas por la calle y tienes platica y hay una venta de una empanada. Dices, acabé de almorzar, pero una empanadita, o un yogurcito, un bombombún, te van a dar un bombombún, sí, un bombombún. ¿Y te lo compras? Cuarta pregunta, bueno, ¿sí o no? Me contestan ahí en su mente. Cuarta, ¿nunca has ayunado? ¿Nunca te has abstenido de comer alimentos durante cierto tiempo? Si tus respuestas son sí a la mayoría de estas preguntas, muy posiblemente estamos luchando con la glotonería. Y vamos a ver inicialmente una definición de la glotonería, pero vamos a ver cómo ve Dios ese pecado. Si estamos luchando con eso, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cuál es su perspectiva frente a ese pecado? ¿Y qué es lo que hay en lo profundo del corazón de la glotonería? Entonces, ¿será que la gula es un pecado grave ante Dios? ¿Será que la gula de la glotonería es algo que daña mi comunión con Dios? Vamos a ver la definición. Presten mucha atención. Definición de gula, de glotonería. Exceso en el comer. Indulgencia extravagante del apetito por la comida. Un excesivo enfoque en complacer a los sentidos, lo cual desestima la autodisciplina y quita nuestro enfoque en Dios. ¿Qué es indulgencia? Dice acá, bueno, voy a leer otra vez la definición y subdefino la palabra indulgencia. Exceso en el comer. Indulgencia extravagante del apetito por la comida. La indulgencia es como que no te pones límites. La indulgencia es no tener restricción ni darle como una total libertad a todos los apetitos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver un primer versículo para empezar a entender un poquitico acerca de la gula. Proverbios capítulo 25, versículo 16. Proverbios, ¿alguien no tiene Biblia por aquí? Proverbios, yo voy a buscar. Proverbios capítulo 25, versículo 16. ¿Sí lo tienes? Ven, vamos a ver. Proverbios, espera un momentito. Proverbios capítulo 25, versículo 16. Miren este versículo y vamos a meditar en varias cositas allá. ¿Listos? Dale. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomite. Ok. Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en el campo y tomar un panal y exprimirlo así y untarse de miel? ¿Nadie ha tenido la oportunidad? Bueno, por aquí hay varios que han tenido. Es muy deliciosa, no es como esa miel que le venden a uno en el supermercado que se cristaliza y bueno, no. Pero, ¿qué nos enseña este versículo? ¿Qué nos enseña este proverbio? Hallaste miel, come la que te basta. Dios nos da la aval para que comamos. ¿Cuánto debemos comer según el versículo? ¿Cuánto debemos comer? Lo que basta, lo que sea necesario. Entonces, notemos, lo primero, Dios nos da la aval de comer y de disfrutar lo que comemos. Pero, cuidado con el exceso. Es natural el poder comer. Es natural y es necesario comer. Cuando uno no come o deja de comer, pues se enferma, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que sufren de ciertos desórdenes por falta de comida. Entonces, lo primero es, necesitamos comer porque nos nutrimos y así crecemos. Dios dejó la comida para que la disfrutemos. Y aún la miel es algo muy delicioso, entonces come. Disfrútalo, es necesario.
La segunda reflexión, come lo que te basta, comer lo suficiente, lo necesario. Y eso me lleva a varias ideas. La primera es que tenemos que poner un freno. ¿Sí? ¿No notan ahí el come lo que te basta? Es, ojo, no te excedas, porque también la segunda parte del versículo es, no sea que hastiado de ella, la vomites. ¿Qué nos lleva a ese pensamiento? A que necesitamos tener autodisciplina, dominio propio y decir no en ciertas circunstancias. Cuando yo tenía la edad de ustedes, mi mamá tenía la tendencia a veces a viajar al llano y nos dejaba con mi hermano mayor solos en la casa. Nos decía, mira, esta es la plata para que compres algo de comida, te cocines tú mismo y listo. Yo tomaba la plata y estaba todo un fin de semana solo. En ese tiempo había un canal de televisión que se llamaba Cartoon Network y yo me la pasaba viendo, bueno, todavía existe creo, ¿sí? Y yo me la pasaba viendo eso, iba a la tienda y ¿cuál era mi mercado? Galletas Festival, pirulitos y arepas de esas pequeñitas, porque me hastiaban en las galletas y comer eso. Cogía el pirulito y le sacaba la crema a las galletas Festival y eso era y solo ver televisión todo el fin de semana. Cuando nosotros hablamos de la glotonería y de la gula, tenemos que examinarnos a nosotros mismos en lo privado. ¿Cómo me comporto yo cuando nadie me ve? Y cuando mi mamá viajaba, pues yo era el desorden total. Y cuando hablamos de la gula, a veces pensamos, eso es el gordo, ese sí es un glotón. Pero no se trata de ser gordo o ser delgado para ser un glotón, sino se trata de no tener un límite, no ponernos límites aún a la comida. Entonces, ¿cómo es nuestro comportamiento en lo privado? Cuando nadie te ve, vas a la alacena y te comes todo el cereal, porque tenía un antojito, me como absolutamente todo ese paquetote de lo que sea de galletas ducales, o tengo un freno para la comida. Comer lo suficiente es pensar en decir, ya estoy saciado, no voy a comer más, no voy a excederme en este alimento. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener una disciplina. No como más, domino sobre mi propio cuerpo. No que mi cuerpo me esté dominando y entonces, sacrificar algo y entonces, ¿ahí qué soy? Soy un esclavo de mi cuerpo, de mis apetitos, de mis deseos, de mis pasiones y mis deseos son los que me dominan y entonces yo me dejo dominar por esas pasiones, por esos deseos y estoy totalmente enfocado en complacerlas. Pero lo que es la voluntad de Dios para los creyentes, los que hemos depositado la confianza en Cristo es que tengamos dominio propio. Y el dominio propio es esa autodisciplina de decir no, de frenar. Y no solo aplica para eso, sino aplica para un montón de cosas. Entonces Dios deja a los creyentes fruto del Espíritu que es dominio propio. Y eso lo logramos cuando estamos en Cristo. Entonces ya aprendimos un par de cosas en cuanto a cómo se ve bíblicamente la gula. Y es comer fuera de lo suficiente, no tener límite, no tener autodisciplina. Segundo, ¿a dónde me lleva el pecado de la gula? Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21. Proverbios 23, 19 al 21. Y vamos a prestar mucha atención aquí porque aquí nos va a hablar fuerte. ¿Listos? Cada vez los pasajes van a ser mucho más fuertes. Proverbios 23, versículos 19 al 21. ¿Quién me quiere ayudar? Gracias. Dale, chico. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y comilón empobrecerán, y el Señor hará vestir vestidos rotos. Ok. ¿Quién está hablando a quién en ese versículo? ¿Cómo comenzó el versículo 19? Oye, hijo, Entonces, ¿quién está hablando? el padre. Un papá le está hablando a su hijo. Ahora, ustedes son hijos, como también yo fui hijo, consentido de mi mamá y de mi papá, dice Salomón en Proverbios 4. ¿Qué es el consejo del papá para ese hijo? Que escuche, cosa que a veces no hacemos, ¿cierto? No escuchamos, no prestamos atención y mucho menos ¿a quién? A nuestros padres. El papá, ¿qué le dice? Oye, hijo mío, y sé sabio. ¿Cuál es la voluntad de ese papá? Que su hijo escuche y sea sabio. ¿Qué es la sabiduría? Proverbios capítulo 1, versículos 7 y 8 nos dice que el principio de la sabiduría es
el temor de Jehová, el reverenciar, el dar honor a Dios, el escuchar a Dios a través de la palabra y pues obedecerle. Dentro de esa sabiduría, ese padre le dice a su hijo, ten cuidado. ¿Cuál es el peligro que le advierte Salomón a su hijo en ese par de versículos que acabamos de leer? Mírenlos otra vez. Versículo 20. ¿Con quién no te debes juntar? ¿Quiénes son los bebedores de vino y comedores de carne? No se trata de personas que comen eso, sino se está hablando de glotones, ¿sí? Personas que no tienen límites, personas que se exceden en el comer y en el beber. ¿Por qué no se debe juntar con ellos? Porque los considera una mala influencia. Entonces, sus papás, si les dicen, cuidado con esa amistad que estás teniendo, escuchen a sus padres, no menosprecien lo que sus papás les dicen. Y también escuchemos el consejo de parte de Dios, y es, ten cuidado con quién te asocias, ten cuidado con quién son tus amigos. ¿Por qué? Porque no debemos asociarnos con los bebedores de vino ni los comedores de carne. ¿Qué dice el versículo? Miren, la respuesta está en el 21. ¿Qué pasa con el bebedor y el comilón? Empobrecerán. ¿Por qué creen que un comilón y un bebedor se empobrecen? Porque se gasta el dinero en comida. Porque se gasta el dinero en comida. Y no es que esté mal el comer y el gastar dinero en comer. Pero ¿cuál es el enfoque de un comilón y un bebedor? En comer, ay, estoy antojado de una super hamburguesa, no me aguanto más. Y todo su salario, todo lo que tiene, lo invierte solo en comida, solo en complacer sus sentidos. Porque no está mal el comer ni está mal el beber, pero podemos ir a un extremo excesivo que es pecaminoso. Entonces se va a empobrecer. ¿Por qué? Porque su enfoque de la administración del dinero está en que solo vivo para mí, solo vivo para mis sentidos, solo vivo para complacerme yo mismo. ¿Listos? Entonces, cada uno de ustedes, Dios le da la capacidad y también Dios les da dinero. Sé que ustedes les dan para las 11. ¿A quién no le dan plata? ¿Me dan parte de Mike? ¿No te dieron plata para comprar cosas? ¿No? Pues cuando está el Sí, todos ustedes manejan dinero. Ahora el punto es, ¿cómo lo estamos invirtiendo? Cuando te dan dinero, ¿en qué lo inviertes? ¿Solo lo invierto para comprar cosas para mí? De ese dinero que Dios me da, también, no sé, invierto para la ofrenda, el ministerio con jóvenes. No, tal vez no sea así, pero ¿qué hago con el dinero que el Señor me da? ¿Cómo lo invierto? ¿Solo lo estoy gastando para mí complacer mis apetitos? ¿Para complacerme a mí? Tal vez estoy luchando con la glotonería. Solo vivimos para el presente y para complacer mis antojos. Ahí es donde está nuestro enfoque, solo complacer nuestros sentidos, nuestros apetitos. Y lo que quiero que miremos es con qué pecado también se asocia la glotonería, la gula, según el versículo 21. ¿Con qué pecado se asocia? ¿Cómo lo ven? Versículo 21, vuelvo y lo leo. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos La pobreza. con la pereza. Entonces, recuerden, la gula, la persona que sufre de gula es una mala influencia. Nosotros podemos ser una mala influencia para otros, si estamos con ese enfoque. Pero no solo eso, sino que también la gula y la glotonería me llevan a ser un mal mayordomo del dinero y a ser pobre. Y lo tercero es que la gula está asociada a la pereza. ¿Cómo le ven ese enfoque? ¿Qué tiene que ver la gula, la glotonería con la pereza? Masquémonos la cabeza y pensemos, ¿qué tiene que ver la glotonería, el que yo solo esté comiendo y bebiendo y enfocado en mi estomaguito, y mi Dios es mi estómago, y en lo complazco en todo lo que Él me pide? ¿Qué tiene que ver con la pereza, con dormir hasta tarde? Con, qué flojera, no hago esto, qué pereza. Porque Si uno está en pereza es cuando come. O sea, si uno está activo haciendo cosas, no tiene tiempo para comer o para eso. Ahora, si añadimos todos los otros pecados que hemos visto, el orgullo, la ira, los celos y ahora la glotonería, la gula, ¿sabes qué tienen en común?
Que todo está centrado en mí, Corazón. en mi corazón, en mis deseos, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en complacerme yo. Y yo me pongo en el trono y todo gira en torno a mí. Entonces todos estos pecados tienen que ver con el yo. Vamos a ver un último pasaje en estos minutos que tenemos, y es qué es lo que hay en lo profundo del corazón de la gula. Y vamos con el pasaje mucho más fuerte, que es Deuteronomio capítulo 21. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. 21, 18. 21, 18. ¿Lo puedo leer? Sí, dame un segundito, que lleguen. Y vamos a leer hasta el 21, ¿vale? Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Gracias. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y haciéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su madre y su padre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirían los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Gracias, Jonathan. Bueno, una palabra clave de ahí es la palabra contumaz. Dice que no es una palabra muy común, pues presten atención a la definición. ¿Qué es contumaz? La palabra literalmente es hincharse en contra, como cuando ese sapo que vas al campo y tú lo empiezas a molestar con la escoba y empieza a soplarse así. Algo así. Vamos a ver otras definiciones. Contumaz: obstinado, perverso, tenaz, inflexible, desobediente. ¿Cómo es ese hijo que describe Deuteronomio? ¿Cómo es? Que rebelde. Rebelde. ¿Por qué rebelde? Según el versículo. Lean el versículo y me dicen por qué ese hijo es rebelde. Porque es un glotón y borracho. Antes de eso, miren al comienzo del versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿qué es un rebelde? Que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, aun si no lo castigan, dice, y habiéndole castigado, no les obedecieron. Cuando tenemos nuestros chiquiticos, les damos una instrucción, y si él no obedece, ¿qué acontece? Si él no obedece, lo castigamos, lo disciplinamos, ¿sí? Y aun si después de la disciplina no obedece, ¿en qué está entrando? En esto. Es un hijo rebelde, que no escucha la voz de su papá, que no escucha la voz de su mamá, aun si se le castiga, no lo entiende y no obedece. Ahora, ¿qué pecados o qué conductas está asociado la glotonería según ese versículo? Hay una cantidad grande, entonces los quiero escuchar. Ya los leímos. Aquí está asociada la gula y la glotonería en este pasaje. A la desobediencia, ¿a qué más? A la rebeldía, ¿a qué más? A la borrachera también, ¿listos? A la terquedad, ser obstinado, no escuchar a sus papás. Entonces, ¿será que ese pecado es grave? ¿La glotonería, la gula es grave? Sí. Claro que sí. Es un pecado totalmente serio, grave. Y debemos verlo como la Escritura lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Está asociado también a la pereza, a la desobediencia, a la obstinación, a la rebeldía. Y tristemente, cuando uno entra en la juventud, como ustedes están, ¿cómo ven a sus padres? Papá es un fastidio. Mi papá es un opresor. Pero en la juventud y en todo momento debemos escuchar a nuestros padres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con este chico? No obedecía, es un hijo contumaz, es un hijo rebelde. Lo disciplinaban y aún así seguía sin obedecer. ¿Qué tenían que hacer los papás? Sacarlo A la ciudad. a los ancianos, le dicen, mira, este es nuestro hijo rebelde,
¿Y qué tenían que hacer los ancianos? apedrearlo. Lo apedreaban. Y el hijo nunca más volvía a ser desobediente. Nunca más volvía a ser un rebelde. Porque murió. Porque murió. Nos parece duro el pasar, pero vamos a ir a la esencia del pasar. Esto ya no pasa hoy en día, pero lo que nos muestra es la seriedad y la gravedad de un pecado. Porque nosotros a veces pensamos, ay, desobedecer a mi papá no es tan grave, pero sí es grave. A los ojos de Dios es extremadamente grave ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que merece un glotón? Un rebelde. La muerte. La muerte. Ahora, ahorita ustedes estaban hablando cuando hicimos la encuesta, cuando miramos los pasajes, estoy luchando con la gula, estoy luchando con la glotonería. ¿Qué es lo que merezco? La muerte. Pero miremos también la asociación que tiene este pecado con la desobediencia a los padres. ¿Qué tiene que ver? Porque los papás dicen en el versículo 20, dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Qué tiene que ver que desobedezca a sus padres con la glotonería y con la gula? ¿Saben qué tiene que ver? Lo que hablábamos al comienzo. Un glotón, una persona que tiene gula, no tiene un límite, no tiene autodisciplina. Y un hijo que no escucha a sus papás, tampoco tiene autoridad, tampoco tiene un límite. Es un desobediente y es un rebelde. Entonces, ¿qué merece un glotón? La muerte. La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros estamos en esa condición. Lo que merecemos es estar ahí apedreados. Todos, absolutamente todos. No hay ninguno que pudiera decir, ay, yo no merezco la muerte, yo no merezco ser apedreado, porque estaríamos mintiendo y también por la mentira mereceríamos la muerte. Pero saben que hay un escape y hay una salida. Dios ha dejado un Salvador, alguien que tomó mi lugar y que fue y murió por mí, que tomó mi lugar de que yo merecía ser apedreado, pero Cristo murió en mi lugar. Cristo se entregó por nosotros y nos ofrece perdón. Nos ofrece una vida nueva. Cuando nosotros depositamos y creemos en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, entendiendo que Él no padeció de gula, que Él no fue desobediente a sus padres, que Él fue totalmente santo porque Él era Dios. Se hizo hombre y vino a morir y a pagar por nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio podemos tener perdón con Dios y ser reconciliados con Él. Para concluir, la gula es un pecado grave ante Dios, no es un pecado liviano. Tener excesos en el comer, no tener límites, no tener autodisciplina, no frenar nuestros apetitos, ¿a dónde nos lleva? Soy un idólatra de mis apetitos, de mis sentidos, de mis pasiones y de mis deseos. ¿Por qué? Porque cuando yo soy glotón, lo que estoy buscando es tener la satisfacción en la comida. Estoy buscando mi seguridad en la comida. Cuando las mujeres en las novelas y en las series están despechadas, ¿qué hacen? Comer. Un helado y estoy viendo televisión. ¿Por qué? Porque está buscando su seguridad ¿en qué? En comer en un helado. Aún nosotros también. Si vamos por la calle y acabé de almorzar, estoy satisfecho y una panita. Uy, sí, chévere. Pero ¿qué estoy convirtiendo mi cuerpo? Me estoy volviendo esclavo en las pasiones y los deseos de mi cuerpo. Entonces la gula me lleva a una mala administración del dinero, a la pereza y a ser pobre. Entonces, si vemos una empanada en la calle, si vemos algo que nos llama la atención de nuestros sentidos, pensemos, ¿estoy satisfecho? ¿Tengo hambre? ¿Verdaderamente necesito comer eso? ¿O puedo dominar mi cuerpo y no atender a sus deseos? Eso lo logramos cuando estamos en Cristo, pero entender que la gula, ¿a dónde me lleva? El pecado, a la muerte. La gula es un pecado serio ante los ojos de Dios y me lleva a la muerte. ¿A quién estoy imitando? También cuáles son mis amigos. Estoy imitando la conducta de mis amigos que son desenfrenados, que no tienen límites. También debémonos a Cristo. Todos nosotros
estamos en esa misma condición bajo pecado y necesitamos también ser examinados, examinar nuestro corazón delante de Dios, si estoy también actuando en rebeldía, en terquedad, en obstinación con mis padres. Porque si sufro de la gula, muy seguramente también soy un rebelde y un desobediente con mis papás. Porque no tengo límites, porque no he aprendido a tener una autoridad sobre mí, porque no escucho y no atiendo a la voz de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a examinar nuestros corazones, nuestros pecados, y que podamos confesarlos ante Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo como único y suficiente Salvador. Y si ya hemos creído en Cristo, que podamos obedecer y escuchar a la voz del Santo Espíritu, que nos da dominio propio para decir no, cuando tenemos que decir no. Cuando estamos satisfechos y estamos bien y no necesito comer más, no necesito beber más, pues freno, paro, porque digo estoy satisfecho, estoy bien. Entonces vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos ayudas, nos guías y nos direccionas también a través de ella y nos haces ver la gravedad de un pecado como la glotonería. Ayúdanos a conocerte más, a caminar de tu mano y a entender tu buena voluntad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos.